parece, vamos a dar comienzo al webinar de hoy que hemos planificado en relación con NIS 2, que como sabéis es una directiva que acaba de, bueno, ya lleva unos meses, pero bueno, está dando mucho que hablar y hemos pensado que era importante pues bueno, tratar este tema con un poco de tiempo para que todos pudiéramos pues bueno, ir procesando lo que va a suponer y los cambios que nos va a conllevar. Deciros que el webinar se va a grabar para poderlo luego ver a posteriori por algunas otras personas que no hayan podido finalmente asistir, aunque se hubieran inscrito, pero bueno, simplemente para vuestra información. Como os decía, la idea es, bueno, hemos reservado una hora, pero bueno, para que hubiera tiempo suficiente para realizar preguntas o plantear dudas o si luego al final tenéis algún tema que queráis que tratemos con más detalle. Pero bueno, en principio pues estaremos, como os decía, 40 minutos aproximadamente, 30-40 minutos de exposición y luego abriremos un turno de preguntas en la que bueno, tenéis un chat y una sección de preguntas aquí en el sistema para que podáis realizarlas, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Antonio Ramos, soy el fundador de Elite Security y en estos momentos Executive Director de Elite Security. Es que como hemos cambiado el cargo justo hace un mes porque pasamos a ser parte del grupo Uptime Institute, pues tengo ahí todavía que ajustar mi cabeza a la nueva situación y por eso estos errores. Bueno, en fin. Como os decía, soy el fundador de Elite Security, en estos momentos Executive Director, y bueno, hemos estado participando desde el nacimiento de la plataforma NIS en Europa hace ya pues prácticamente yo diría 6-7 años en discusiones en los grupos de trabajo que se establecieron en Europa y bueno, en ese sentido hemos tenido la oportunidad de colaborar en muchas de las discusiones que dieron lugar a la directiva NIS y ahora pues a la evolución a esta NIS 2. Como os decía, queremos tratar rápidamente un poco qué es lo que va a suponer esta directiva y ver también cómo esto nos puede impactar y en qué medida actividades que realizamos desde Elite Security pueden ser de vuestra ayuda para cumplir con esta directiva. Lo primero que hay que decir es que efectivamente es una directiva que requiere de transposición a la normativa de los países, de los Estados miembros, con lo cual a partir de ahora tenemos un proceso, bueno, a partir de que su publicación, tenemos pues alrededor de 20 meses para realizar esa transposición. Junto con esta directiva también se ha publicado otra nueva versión 2 de directiva, que es la que afecta a infraestructuras críticas, ahora ciberseguridad, resiliencia de entidades críticas. En este sentido, pues vamos a ver que en los próximos 20 meses, como decía, van a transponerse en paralelo dos. Y como eso va, digamos, a tener que reajustar algunas de las situaciones que teníamos hasta ahora en la que convivían en España, en este caso, la directiva NIS y la ley NIS que se transpuso en su momento, junto con la ley de protección de infraestructuras críticas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en estos 20 meses, como digo, pues vamos a ver cómo esto pues evoluciona, porque evidentemente de cómo esté la directiva a luego la transposición que tenga en cada uno de los Estados miembros, pues vamos a tener que ir ajustando nuestro punto de vista. Pero sí es importante tener en cuenta los mínimos que cubre la directiva porque en cualquier caso va a acabar llegando a nuestro ordenamiento jurídico nacional. En primer lugar, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación? Porque esto con NIS 2 cambia respecto a la primera directiva. Básicamente,
Debido a la situación de la pandemia, fundamentalmente, se detectó que había algunos sectores que en su momento ciertamente pues bueno, eran un sector críticos para la sociedad y que no habían sido cubiertos adecuadamente en la directiva NIS que teníamos en vigor. Y eso hizo que se hayan añadido otros sectores, que son los que veis en la parte inferior de la pantalla, en otros sectores críticos, adicionales a los que ya teníamos en la primera directiva. Entonces, de la primera directiva, pues ya teníamos sectores como la electricidad, el transporte, la banca, el sector sanitario, agua potable, aguas residuales, bueno, en fin, todos los que ya sabéis que figuraban en la primera directiva, a los que se han añadido estos segundos sectores que aparecen en la parte inferior. Básicamente servicios postales y de mensajería. Como veis, pues aquí la influencia de la pandemia es clave porque nos dimos cuenta que al quedarnos encerrados, pues los servicios de mensajería y postales se convertían en críticos porque eran los que permitían, digamos, el normal funcionamiento de las mercancías de bienes fundamentalmente, gestión de residuos, fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas, producción, transformación y distribución de alimentos. Esto tiene que ver sobre todo con todo lo que tuvo que ver con los problemas que surgieron en la cadena de suministro desde un punto de vista de la fabricación y producción de bienes, ¿vale? Sabéis, pues bueno, los problemas que hubo de desabastecimiento de algunos productos, de algunas sustancias, etcétera, etcétera. También se ha añadido la fabricación, como veis, lo primero, productos sanitarios, pero también productos informáticos, electrónicos y ópticos, material eléctrico, maquinaria, vehículos. Pues al final te das cuenta de que básicamente necesitas subsistir en unas situaciones en las que a lo mejor la cadena de suministro no está garantizada. Proveedores de servicios digitales, que ya teníamos marketplace, buscadores y redes sociales, y también los servicios de investigación, porque al final, pues claro, había que investigar para la vacuna, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Bueno, como veis, es una evolución de lo que ya teníamos en NIS. Hemos incluido también, por su relevancia en relación a las infraestructuras digitales, la lista que se incluye en NIS 2 sobre qué se entienden por estas infraestructuras digitales. Entonces, obviamente, pues veis que son todos los puntos de intercambio de Internet, puntos de interconexión, los DNS, también los proveedores de nombres de dominio de primer nivel, pues .es, por ejemplo, en nuestro caso pues sería claramente, o .cat, todos los que son de primer nivel. Los servicios de centros de datos, es también muy relevante en nuestro caso. Redes de distribución de contenidos, servicios de confianza, por lo tanto aquí todo lo que vemos una clara relación también con otra norma europea que es el reglamento EIDAS, que está también muy fresquita los cambios en el mismo, así como redes públicas de comunicaciones en general. Bien, como veis, todo esto pues son una amplia lista, ¿no?, de infraestructuras digitales que estarán cubiertas en NIS 2 y que tienen, ya veremos, unos requisitos particulares, puesto que la idea es que este tipo de infraestructuras, al ser más globales, su regulación y supervisión esté más dirigida por organismos europeos que por los Estados miembros. ¿De acuerdo? Esa es un poco la previsión inicial. Y luego hemos incluido también aquí una breve reflexión sobre DORA, porque sabéis que es otro reglamento, en este caso reglamento, no directiva, que se acaba de publicar en paralelo con estas directivas NIS 2 y CER que estamos comentando. Y os la queríamos resaltar porque es cierto que hay un cierto solape entre ambas normativas. Digamos que NIS es una directiva de carácter general para todos los sectores, mientras que DORA es específica para el sector de banca, seguros e intermediación financiera. Y en estos casos lo que nos encontramos es que se ha regulado cuando exista una normativa
en el artículo 4 de la directiva NIS se regula que cuando exista una reglamentación sectorial tendrá prevalencia sobre la general. De tal forma que lo que quiere esto decir es que de lo que vamos a hablar ahora habrá algunos aspectos para los que DORA, en los casos de los sectores mencionados, será la directiva, ¿no?, el reglamento de referencia, más que NIS. ¿De acuerdo? Digamos que NIS es el con carácter general y DORA, al ser más específico, pues va más, es más concreta y va más al grano y, por tanto, se entiende que regula en línea con NIS, pero bueno, todo tendremos que ver también en función de cómo se haga la transposición, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues veis que tenemos aquí un engranaje bastante complicado de ajustar, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en mente. Por lo tanto, si estáis en alguna de estas o si vuestra empresa se dedica a uno o varios de estos sectores, pues obviamente la directiva NIS 2 y su transposición os va a afectar. ¿En qué medida? Bueno, pues básicamente el objetivo de la directiva, como dice aquí, es alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado interior. Aspectos importantes de este objetivo, bueno, pues lo de elevado nivel común, pues bueno, está bien, pero yo creo que va a ser complicado, básicamente porque estamos ante una directiva que requiere transposición por los Estados miembros, ya tenemos experiencia de la disparidad con la que se transponen las directivas en Europa y, por tanto, eso de nivel común pues va a ser bastante complicado, aunque sí que se busca, obviamente, elevar el nivel de seguridad o de ciberseguridad de estos sectores que vamos a llamar esenciales o importantes, ¿vale? Eso sí que es cierto, pero bueno, lo de que va a ser común, pues ya veremos, ¿no? Seguramente nos encontraremos con diferencias, aunque es cierto que en todas estas directivas que están saliendo en estos meses, directivas / reglamentos, hay una apuesta importante por la normalización y por esquemas de certificación europeos. Ahora bien, como miembro del SCCG de certificación de ciberseguridad en Europa, que es el grupo de stakeholders que tiene la Comisión en relación a la implementación de la certificación en Europa, os puedo decir que las expectativas son muy altas, pero no debemos de olvidar que tenemos una directiva europea de certificación de ciberseguridad que lleva, pues yo diría, 4 años, si no recuerdo mal, y todavía no ha visto la luz ningún esquema de certificación europeo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que la normalización y el poner de acuerdo a todos los Estados miembros se ha demostrado que es muy complejo y, por lo tanto, pues aunque se deje, digamos, la percha para que a futuro surjan en este sentido, lo cierto es que podemos estar esperando años y años a la aprobación de estas normas sin garantías de que aparezcan en un futuro. Aunque, como digo, es cierto que está ahí digamos, esta puerta abierta a que se puedan establecer normas. Como digo, es una incertidumbre. No sabemos cómo va a evolucionar y ya os digo que por mi parte, pues hoy por hoy lo veo bastante complicado porque las discusiones que se generan son bueno, casi infinitas, yo diría, ¿no? Pero bueno. Dicho esto, obviamente lo que está queriendo decir la directiva es tenemos un mercado interior que cada vez es más dependiente de la tecnología. Esa tecnología, por lo tanto, tiene que estar en unos niveles adecuados de ciberseguridad y para ello tenemos que establecer desde los Estados miembros ciertas medidas, o los Estados miembros deben establecer ciertas medidas para asegurar que en estos sectores que hemos reconocido que pueden acabar afectando a la sociedad, el uso de tecnologías no suficientemente seguras acabe generando un problema en el mercado interior. Bueno, ese es el objetivo que yo creo que es muy loable y que obviamente pues, va equiparando la ciberseguridad a otros elementos de seguridad más generales que, digamos, tenemos en la sociedad. Nosotros
solemos hablar mucho, por ejemplo, de que, pues yo qué sé, pues un automóvil para salir a la carretera tiene que pasar unos test de seguridad física, por así decirlo, ¿no? Y viaria, de que pues no vuelca con facilidad, por ejemplo, el más típico, ¿no? Pero sin embargo, pues ningún producto tiene que pasar test de ciberseguridad para ponerse en el mercado, ¿no? Una lavadora, un muñeco, lo que sea, ¿no? Entonces, los mismos coches. Bueno, pues esto ya está cambiando. Pero bueno, lo que quiero decir es que se va equiparando la ciberseguridad con otros aspectos de seguridad, con otros apellidos, por así decirlo. Yendo al alcance, ¿qué nos propone la directiva? Bueno, pues nos dice que en primer lugar va a establecer muchas obligaciones para los propios Estados miembros, es decir, a menos que seáis miembros de una administración, estos requisitos no son obligaciones para vosotros, sino que son obligaciones que la directiva está poniendo en los Estados miembros, que ahora las repasaremos también brevemente para que las conozcamos, porque en cierta medida pues, también nos pueden acabar afectando. Pero luego ya entraríamos en otros aspectos que sí que nos van a afectar, ¿no? Tendríamos, por un lado, medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad. Vais a ver que, bueno, ahora veremos de qué nos está hablando la directiva cuando habla de gestión de riesgos de ciberseguridad. También nos va a incluir obligaciones de notificación para las entidades en el alcance. Esto ya no es una novedad, porque ya teníamos la obligación de notificación de incidentes desde hace bastante tiempo en distintos sectores, pero bueno, viene a ahondar en esta necesidad de notificación de incidentes y ampliándolo pues en la medida en la que se amplía el alcance de la directiva. Va a incluir también normas y obligaciones relativas al intercambio de información sobre ciberseguridad. Aquí vamos a ver cómo la directiva entra en materia ya no solo de intercambio de información de incidentes, sino ya de, por lo que podríamos denominar, información de ciberinteligencia o demás entre operadores de los distintos sectores. Y, por último, también impone una serie de obligaciones de supervisión y ejecución para los Estados miembros, que aunque son obligaciones que impone a los Estados miembros, en realidad los sujetos vamos a ser, digamos, las entidades privadas que operen en los sectores que antes hemos comentado. Por lo tanto, es una medida que nos acabará afectando. Vale, ya sabemos cuál es el objetivo, ya sabemos qué tipo de medidas quiere imponer y ahora vamos a ver a quién le afecta. Bueno, lo primero que nos encontramos es que dentro de los sectores que hemos mencionado anteriormente se distinguen dos tipos de entidades, las esenciales y las importantes. Digamos que lo que está reconociendo es cierta proporcionalidad en la aplicación de la normativa, es decir, va a distinguir o se van a tener que distinguir entidades esenciales para el funcionamiento de cualquiera de estos sectores versus todas las que operan que serían importantes. ¿Cómo se reconocen o cuáles serían la forma en la que se van a determinar las entidades esenciales? Pues como decimos aquí, empresas grandes en sectores de alta criticidad. Bueno, no sé si creo que no lo he mencionado antes, vuelvo un segundito. Arriba a la derecha podéis ver que pone ahí empresas medianas o grandes, ¿vale? Es decir, NIS 2 lo primero que dice es si eres una pyme, pues en principio, aunque hay excepciones, estarías fuera, pero todo lo que sean empresas medianas o grandes de estos sectores vas a estar afectada. Y luego lo que dice es esenciales son las grandes, por lo tanto podríamos hacer una simplificación diciendo, bueno, pues las importantes serían las medianas. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí este principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas. Por lo tanto, esenciales, empresas grandes en todos esos sectores. Luego también dice que son esenciales los proveedores cualificados de servicios de confianza. Aquí vemos otro enganche con EIDAS. Los registros de dominios de primer nivel y los DNS. ¿Vale? Estos serían de los proveedores de las infraestructuras tecnológicas, 3 de ellos. Luego también habla de proveedores medianos de redes públicas de comunicaciones electrónicas, es decir, en el caso de proveedores de comunicaciones, los medianos también son esenciales, es decir, no serían importantes, sino que ya serían esenciales. Esenciales
sería la administración pública central, con lo cual lo que deja en importante sería por la territorialidad local. También, hombre, claro, si te nombran a dedo, es decir, si el Estado te nombra como esencial, pues eres esencial. ¿Por qué? Por el motivo que considere oportuno y ya está. Entonces, como, bueno, dejarse aquí, ¿no? La golden share, ¿no? Cuando hablamos en términos corporativos, ¿no? La última, el voto cualitativo se guarda en los Estados miembros, o sea que se deja, digamos, abierta la opción a que un Estado miembro decida que cualquier entidad, por los motivos que ella considere oportunos, es esencial. Y luego también las entidades críticas. Aquí vemos el enganche con la protección de infraestructuras críticas que hemos visto antes. Es decir, las entidades que sean entidades críticas, pues serían, en este caso, esenciales. Y en importantes, pues tendríamos el resto que no sean esenciales, ¿de acuerdo? Sería un poco el escenario en el que estamos. Por lo tanto, haciendo una simplificación, podríamos decir, las medianas serían importantes, las grandes serían esenciales y luego hay unas ciertas excepciones que serían ciertos tipos de proveedores de servicios de infraestructuras tecnológicas y comunicaciones por el tema de tamaño y luego también, pues bueno, si el Estado te nombra esencial o si eres proveedor, operador crítico. Como veis, pues bueno, una situación bastante, yo creo que, bueno, lógica en principio, ¿no? Vamos a entrar en materia y vamos a empezar por quizás a lo mejor lo que menos os pueda afectar, porque entendiendo que venís de la mayoría de los asistentes de entidades privadas. ¿Qué obligaciones establece a los Estados miembros? Pues bien, los Estados miembros tienen una serie de obligaciones que, como digo, en el caso de España, yo creo que estamos razonablemente preparados. No somos, yo creo, de los países europeos que vamos a tener más problemas en esta parte, pero bueno, algo de trabajo sí que seguramente nos va a requerir, ¿no? En primer lugar, será necesario contar con una estrategia nacional de ciberseguridad, algo que ya ocurre en España desde hace muchos años, con lo cual esto en principio pues no debería generar ningún problema. Autoridades competentes y puntos de contactos únicos. Aquí sí que va a hacer falta cierto trabajo de coordinación entre las distintas autoridades y los distintos CER responsables, por ejemplo. Pues yo qué sé, recordad que en NIS pues había una docena, si no más, de autoridades competentes porque cada sector tiene su autoridad competente. Luego teníamos la disparidad de CERS también que operan en España. Entonces, bueno, aquí sí que cierto trabajo de coordinación va a ser necesario. Y esto pues, yo creo que va a ser bastante de agradecer dada la dificultad que surge ahora mismo con la obligación de notificación de incidentes. Marcos nacionales de gestión de crisis de ciberseguridad. Aquí, pues, en España es cierto que contamos con el DSN, que es digamos, ese departamento de coordinación en el caso de crisis, de gabinetes de crisis, donde la ciberseguridad ya formaba parte de este escenario. Por lo tanto, en principio, de nuevo, pues parece que estaríamos bien preparados, aunque seguramente hará falta trabajar un poco más al respecto. También, como veis abajo a la derecha, en segunda línea, equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, los conocidos como CSIRTs. Aquí, de nuevo, pues yo creo que en España pues, hay una situación bastante razonable. Sabéis que además ahora mismo hay una iniciativa de una red nacional de este tipo de entidades promovidas por el CCNCERT, con lo cual, pues bueno, en principio, pues sí que parece que hay una situación bastante positiva, digamos, y ya bastante avanzada en esta materia. Otra medida sería la divulgación coordinada de las vulnerabilidades y base de datos europea de vulnerabilidades, que este sería un elemento nuevo y que entraría más en esa línea de cómo compartir información, no solo ya de incidentes, sino algo más avanzada para enfocarnos más en la prevención y en la detención, con lo cual, pues también aquí, pues aunque digamos que contar con esta red nacional de CERS o de CSIRTs va a ser un aspecto a favor, pues también va a hacer falta trabajar en este sentido. Aquí se espera que NISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, tenga un rol importante. Y finalmente, cooperación a escala nacional o a nivel de la Unión, tanto en esta red de CSIRTs, que sería como la red nacional, pero a nivel europeo, y una iniciativa que se llama EU-Ciclone para, como digo, una cooperación a nivel europeo para la gestión de crisis e incidentes de seguridad. Como veis, pues bueno, ciertos trabajos que ya
en Europa, perdón, en España, pues yo creo que están bastante avanzados y que tendremos que ir viendo cómo se desarrollan y que va a requerir a los Estados miembros que se doten de recursos también para cumplir con la directiva. Bien, una vez que hemos visto esta parte para los organismos, vamos a decir, públicos, para los Estados miembros, vamos a entrar quizás ya con la parte que más nos importa, ¿no? Que es, venga, ahora, ¿qué tengo que hacer yo, no? ¿Cómo me va a afectar? Bueno, lo primero, hemos incluido esta parte relativa a gobernanza porque pensamos que es el cambio más relevante quizás que se incluya en esta directiva y es por otras cosas que hemos visto en el pasado, como fue, por ejemplo, la aparición de la normativa Sarbanes-Oxley en Estados Unidos y el impacto que ello tuvo en las empresas cotizadas, es el aspecto de la responsabilidad de los órganos de dirección. Como decimos aquí, lo que introduce la directiva NIS es que son los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes las responsables de la implementación de medidas adecuadas de ciberseguridad y de protección. Es decir, no se eleva el discurso de algo que podríamos pensar que históricamente, sobre todo, era un ámbito más técnico y lo eleva ya, digamos, a un aspecto de negocio como cualquier otro dentro de las compañías. Por lo tanto, son los órganos de dirección los que van a tener que aprobar las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y van a ser responsables, por tanto, de la implementación de esas medidas y de su seguimiento. Además, los miembros de los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes deberán asistir a formaciones en materia de ciberseguridad. Es decir, se espera que dentro de los órganos de dirección haya personas con conocimiento suficiente en materia de ciberseguridad, que esos órganos de dirección realicen acciones formativas y además que se responsabilicen del plan de gestión de riesgos de ciberseguridad, así como de, pues efectivamente, de su implementación y del seguimiento de su aplicación en la compañía. Esto, como decimos, es algo que va a suponer un cambio drástico porque al elevar el discurso, pues vamos a ver que la ciberseguridad va a tener un papel que siempre ha debido de tener, desde nuestro punto de vista, en la gestión empresarial, puesto que no va a ser diferente de otros aspectos como pueda ser, pues yo qué sé, la política de recursos humanos, la política de comunicación o cualquier otra que tenga que ver con la estrategia empresarial de una compañía, pues va a tener que incorporar también aspectos de ciberseguridad. Como decimos, este es un aspecto que consideramos que va a tener una gran relevancia y un gran impacto. Desde el punto de vista de LEED, pensamos además que este es un elemento diferencial y que puede, digamos, ayudar a potenciar alguna de las, digamos, actividades que hemos venido realizando en el pasado, puesto que al final la utilización de un sistema de calificación aporta dos elementos que pensamos que son muy relevantes para generar confianza dentro de los órganos de dirección y no solamente dentro de los órganos de dirección, sino de los órganos de dirección con las autoridades competentes, como son la objetividad y la transparencia. Al final, aplicar un método de calificación como el que propone LEED, que está basado en la objetividad, puesto que las medidas que permiten alcanzar los distintos niveles de calificación son medidas que están publicadas en el referencial y que son, digamos, criterios objetivos de medición, no son criterios subjetivos, pues esto yo creo que va a añadir un carácter muy importante a la toma de decisiones en materia de ciberseguridad. Es decir, de lo que estamos hablando es, si yo soy un consejero de una empresa, me da lo mismo esencial o importante, vamos a ponerlo en esencial, ¿no? Para que pongamos el foco en las que van a ser más relevantes. ¿Cómo me hago una idea de si estoy aplicando un nivel de seguridad suficiente, si el nivel de inversión que estoy realizando es suficiente, si estoy realizando un seguimiento adecuado? Puedo hacerlo obviamente de la manera inmediata que voy a hacerlo, que es confiando en mi responsable de seguridad, en mi CISO, en el caso de que lo tuviera, ¿no? Obviamente, eso va a ser lo primero que van a hacer todas las compañías y entendemos que va a ser un primer paso relevante para los CISOs, ¿no? Elevar su discurso hacia estos órganos de dirección. En estos casos,
pensamos que el contar con un criterio objetivo no sesgado aporta mucho valor a la evaluación. Es decir, siempre puede pensarse que si la evaluación se realiza con criterios subjetivos, bien sea del CISO, del directivo o del tercero, digamos, de un especialista que se contrate por una de las partes, pues siempre pueden existir incentivos a pues a modificarlo hacia abajo o hacia arriba en función de lo que se quiera transmitir, ¿no? El contar con estos criterios objetivos de medición, pues pensamos que le añade un valor fundamental a este tipo de evaluaciones y va a ayudar o ayuda a transmitir una mayor confianza en toda la información relativa a la aplicación de medidas de seguridad. Si a esto le añadimos el hecho de que se le puede hacer un seguimiento continuado en el tiempo, aplicando esos mismos criterios objetivos a lo largo de la escala temporal, pues digamos que pensamos que puede dotar de mucha tranquilidad a los organismos de dirección de las compañías, en el sentido de decir, bueno, tengo una escala en la que me estoy evaluando, que me puedo comparar con otras empresas similares, bien sea en tamaño, en sector, etcétera, etcétera. Está siendo realizado con unos criterios objetivos por un tercero independiente que aplica esos criterios de manera transparente y objetiva, como estamos diciendo, y que puede servir de cara a mi interlocución, bien sea con mis accionistas, bien sea con mis equipos técnicos, bien sea con mi autoridad competente, para tener una conversación sobre unos criterios específicos en cuanto a mi posición de seguridad. Como digo, pensamos que este tipo de evaluaciones objetivas por un tercero independiente van a añadir mucho valor a este tipo de discusiones y evitar situaciones en las que se pueda pensar que el órgano de dirección tiene incentivos en mostrar que la situación es mejor o peor que la que es, o que los responsables de seguridad o las responsables de seguridad tienen incentivos a mostrar que la situación es mejor o peor que la que es, o que la consultora que se ha contratado, que pues ha participado de alguna manera en la implementación de las medidas de seguridad, pues tiene incentivos a mostrar que la situación es mejor o peor que la que es porque quiere que se le contrate para mejorar esa situación. Como digo, el aplicar esos criterios de medición de manera objetiva, pensamos que le añaden mucho valor a digamos, a esta capa de gobernanza que se requiere a partir de ahora con la aplicación de la directiva NIS. ¿Vale? Esto es un aspecto que pensamos que es muy, muy relevante, como decíamos, y que posiciona el uso de la calificación en un ámbito en el que, digamos, es diferente a donde estábamos anteriormente, que comentaremos a continuación, y que va a ayudar, como digo, a la tranquilidad de todos los actores en materia de gobernanza de ciberseguridad. Bien, ¿qué más medidas aparte de la gobernanza nos requiere la directiva NIS? Pues como veis hay un artículo que está dedicado a todo lo que son medidas que se tienen que aplicar en relación a la gestión de riesgos de ciberseguridad. Aquí, en principio, claro, al ser una directiva que te requerirá desarrollo nacional, no hay, digamos, no hay cosas muy específicas, no hay cosas muy concretas, hay aspectos bastante generales. Se habla de todo lo que tiene que ver con medidas típicas de protección de ciberseguridad y en particular una que a nosotros siempre sabéis que nos es muy relevante, que es todo lo que tiene que ver con la seguridad de la cadena de suministro. Es decir, además de los sectores financieros que ya venían regulados por EBA y OPA para, digamos, asegurar la cadena de suministro, también en la GDPR teníamos la misma figura sobre encargados de tratamiento, pues ahora también en NIS 2 nos encontramos con que todas las entidades esenciales e importantes van a tener que asegurarse de que sus proveedores a su vez son también igual de seguros que son ellos, para no generar un problema de eslabón débil de la cadena en la cadena de suministro. Bien, ¿qué suponen estas medidas? Pues si veis a la derecha tenéis
el listado de medidas que requieren a NIS2 y a la izquierda tenéis pues las medidas que componen el referencial de LEED para que veáis que existe no solo un matching perfecto, sino que el referencial de LEED pues, va un poquito más allá incluso de la lista que hay ahora mismo en la directiva NIS, que como digo, pues bueno, puede significar o no, porque al final pues, los Estados miembros desarrollarán pues, sus propias medidas en base a este listado, pero posiblemente lo excedan o se queden justo aquí. Eso ya es una decisión de cada Estado miembro. No pueden quedarse por debajo de la directiva NIS, de la propuesta, pero pueden ir por encima requiriendo más cosas. Aquí mi querido socio Alfonso pues se ha pegado esta curradilla aquí de hacer este mapeo, así que bueno, hay que dar los créditos al autor, que eso siempre es importante, pero como veis, lo que decimos, ¿no? Que hay, no solo se cumplen todas las medidas que la directiva, sino que hay algunas que no están cubiertas, como por ejemplo pues, seguridad de las instalaciones, ¿no? De los data centers, que parece algo, quizás porque es un operador crítico o bueno, un operador esencial en sí mismo. También protección frente al malware, a lo mejor podría integrarse como ciberhigiene, bueno, podría ser, ¿no? Controles de red, parece algo bastante importante. La monitorización, que para nosotros siempre es muy relevante, pues tampoco aparece nombrada explícitamente como tal, aunque podría considerarse como parte de alguno de los otros, pero bueno, en fin. Como digo, son algunas medidas básicas que se incluyen en NIS2 y que per se no incluyen ninguna novedad, aunque tendremos que estar pendientes de cómo esas medidas que son necesarias para gestionar el riesgo se desarrollan en las normativas nacionales. También queríamos parar un momento sobre la parte de gestión de riesgo de terceros, en el sentido de que sabéis que para nosotros es un aspecto fundamental el aportar, digamos, un proceso para todo lo que tiene que ver con la gestión de la cadena de suministro. Esto es un proceso que sabéis que hay que implementar de manera continua, que hay que integrar con las áreas de cumplimiento, seguridad, compras, etcétera, para garantizar que toda vuestra cadena de suministro es al menos tan segura como vosotros y que, bueno, al final pues requiere, pues como decimos, unas fases típicas que es, pues como decimos ahí, iniciar por entender cuál es vuestra situación de riesgo, es decir, cuántos proveedores tenéis, qué servicios os prestan, sí, qué información acceden, cuál es la criticidad de ese servicio que os están prestando. Luego realizar un risk assessment, es decir, entender cuál es el nivel de protección que están implementando en sus servicios, no como proveedores como tal, sino en los servicios concretos que os están prestando y cuál es el gap entre vuestras expectativas y la realidad de esos proveedores para realizar un plan de remediación, es decir, un plan de acción a corto o medio plazo en función de las medidas que se vea que es necesario que implementen y a partir de ahí pues hacerle seguimiento pues, con algún tipo de cuadro de mando o informes periódicos o reporting como cualquier acción de gestión de riesgo que existe en la compañía, ¿no? Como digo, va a ser fundamental para todas las entidades que estén afectadas por NIS2 contar con un proceso de gestión de riesgo de proveedores o gestión de riesgo de terceros, como preferáis denominarlo. Y dado que hay 20 meses para su transposición, para aquellos que no lo tengan, pues os recomendamos que empecéis a trabajar porque es un proceso que suele durar bastante, ¿no? Básicamente, para los que no tengáis todavía este tipo de procesos, básicamente lo que se trata es de, partiendo de vuestro inventario total de riesgo de terceros, seleccionar en base a la criticidad aquellas categorías que supongan más o menos riesgos para aplicarles distintos mecanismos de evaluación en función de su criticidad. Como veis ahí a la derecha, básicamente estamos hablando de tener un contrato, tener por contrato cubierto todas estas necesidades en relación con los terceros, porque lo que no está en el contrato no existe. Entonces es muy importante que en el contrato se establezca cuáles son las condiciones de seguridad del servicio que se tienen que prestar, cómo se va a realizar la supervisión, cada cuánto, etcétera, etcétera. Luego, aparte del contrato, tenéis que tener unos parámetros muy claros sobre cuál es la forma en la que se calcula la criticidad del servicio. Esa criticidad del servicio, ya os digo, no del proveedor como en general, sino del servicio concreto, porque un proveedor os puede dar muchos servicios y para cada uno de vosotros la criticidad dependerá de, pues bueno, de cómo sea importante ese servicio, ¿no? O cada uno de los servicios que os prestan. Esos parámetros pues normalmente tendrán en cuenta
el tipo de información a la que acceden, el volumen de información a la que acceden, la conexión o no con vuestros propios sistemas, la modalidad de entrega del servicio, no es lo mismo un servicio cloud que un servicio de simplemente de outsourcing o de gestión remota, o no es lo mismo si se presta con un escritorio virtual que con sus propios medios del proveedor. Es decir, todo eso es un aspecto bastante importante a tener en cuenta. En función de esa criticidad, como digo, le tendréis que pedir a los más críticos un nivel de seguridad más elevado que a los más básicos, y los mecanismos de evaluación pues también serán diferentes. A los proveedores menos críticos, pues con una autoevaluación puede que sea suficiente, una autoevaluación cada 2 años, y así empezamos a hablar también de la frecuencia, mientras que para los más críticos, pues a lo mejor hay que hacer una auditoría in situ anual. ¿Vale? Eso es un poco la situación en la que nos encontramos. Como veis, el proceso en sí es muy sencillo. Defino unos parámetros de criticidad, evalúo todos mis proveedores, los servicios de mis proveedores con esos parámetros, y en función de unos típicamente 2, 3 tipos de criticidades, alta, media, baja, o críticos para la misión del negocio, esenciales y no críticos. Pues en función de la criticidad y esos criterios y esos cajones que establezcamos, básicamente tenemos que definir 3 cosas. ¿Qué nivel de seguridad le pedimos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y cada cuánto tiempo? Y todo eso lo ponemos en el contrato. Esto, que parece muy sencillo de decir, es muy complicado de hacer, porque, como os digo, hay que implicar a muchas áreas. Pero bueno, como os decía, muy sencillo, digamos, muy lógico o muy simplista, si queréis, este planteamiento, pero en el fondo se resume en eso, ¿no? Entender cuál es el riesgo, la criticidad de ese servicio para la organización, y establecer un proceso para asegurar que la protección que pone el proveedor en esos servicios es consistente con la criticidad que tiene ese servicio para mi organización. Y como digo, es un proceso que se tiene que hacer de manera continuada, y que tiene que tener en cuenta que los servicios más críticos tienen que tener más requisitos que los menos críticos, tanto en exigencia en materia de cuánto nivel de seguridad le pido. No le debo a un servicio muy crítico, pues tendré que pedirle medidas súper exigentes, mientras que para uno muy básico será pues lo mínimo imprescindible de ciberhigiene. Y luego también, muy importante para nosotros, el mecanismo de evaluación. No tiene sentido que a un operador, a un servicio, un proveedor que nos da un servicio súper crítico, simplemente le pidamos un cuestionario. Un cuestionario se lo podemos pedir a alguien que nos da un servicio que apenas es crítico para nosotros y que podemos asumir el riesgo de que nos mienta, porque tiene muchos incentivos, no a mentir, sino, pues bueno, es un poco, si pensáis en Tinder, pues es un poco lo mismo, ¿no? Si fuese por Tinder, pues media España corría maratones, pero no es el caso, ¿vale? Ni hace escalada. Hay a lo mejor un 5%, pero en Tinder la mitad de los que están allí hacen esto. Esto es lo que he visto, lo que me han contado. Yo no he estado, pero bueno. Por suerte estoy casado y tal, o sea que no. Bueno, tampoco tendría por qué ser un tal, pero bueno, en fin, que no estoy en Tinder. Bueno, anyway, vamos a salir de este jardín. Como decía, equiparar la situación de criticidad de ese proveedor que nos presta un servicio con las medidas de protección que establece. Y en esto hacer una breve reflexión, porque lo normal que nos encontramos es que las organizaciones intenten empezarlo haciendo cada uno por sus propios medios. Y esto pues está muy bien, pero al final te das cuenta que no tiene sentido que esto lo hagamos todas las entidades con todos nuestros proveedores, básicamente porque se genera una situación en la que hay infinitas interacciones y en la que cada cliente está intentando supervisar a todos sus proveedores, y todos sus proveedores son supervisados por todos sus clientes. Es decir, esto es una pesadilla que, vamos, básicamente es imposible. De hecho, estos son datos extraídos de un informe de Forrester, en los que han evaluado básicamente cuál es el número de personas que hacen falta para implementar este tipo de procesos, en función de que hagamos un proceso que esté manual o industrializado por una parte. Y ahí vemos que para una situación con 100 proveedores, pues vamos a necesitar 5 personas si es un proceso manual, pues típico, basado en cuestionarios, etcétera, etcétera. Mientras que si está industrializado, pues nos bastaría con 2. Si subimos a 300, pues estaríamos hablando de 16 personas en un proceso manual y en 5 en un proceso industrializado, con herramientas, etcétera, etcétera. Y luego a la derecha tenéis otro estudio, otra comparativa que hace Forrester, basado en si es un proceso manual, automático o también externalizado. Y ahí
pues en ese coste externalizado veis que el coste se mantiene bastante estándar, porque básicamente lo que supone son costes de, digamos, de pues integración de ese proceso externalizado con el mecanismo interno, y eso se mantiene constante porque el coste, pues como si está externalizado, pues básicamente lo asumen los propios proveedores, ¿no? Y a partir de ahí, si es un proceso manual, pues el evaluar a 100 proveedores, pues estaríamos hablando de algo cercano a los 750.000 euros, y en automático pues alrededor de los 400.000, y en 300 pues el coste manual supondría más de alrededor de 2,5 millones de euros, y casi 900.000 euros en el proceso automático por nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, básicamente el mensaje sería, pues en la medida en la que podáis, deberíais de avanzar hacia la automatización y externalización de este proceso, puesto que, como digo, no tiene sentido que cada entidad lo haga para todos sus proveedores. Ahora veremos un ejemplo de cómo se puede hacer rápidamente. Bueno, aquí os hemos incluido también un ejemplo de una oficina, de cómo puede estar montado este proceso dentro de una organización, y como veis al final pues incluye muchas funciones, y hay que tener muchos aspectos en cuenta, desde pues bueno, la unidad de negocio, obviamente, que participa en la contratación, pero también con los distintos especialistas que tengan que participar, no solamente ciberseguridad, sino privacidad, seguridad física, riesgo operacional, recursos humanos, finanzas, propia área de compras, por supuesto, ¿vale? También en la supervisión, una mezcla entre, pues eso, riesgo operativo y la propia área de gestión de riesgo de terceros, con lo cual, pues bueno, como veis, pues es un aspecto que es bastante difícil de implementar, en el sentido de que tienes que poner a muchas partes de acuerdo, y por tanto eso te conlleva, por ejemplo, es famoso en el sector financiero, por ejemplo, una entidad que tiene 7 cuestionarios de seguridad, porque esos especialistas, en su caso son 7, y cada uno tiene su propio cuestionario. Con lo cual, pues bueno, eso al final es un área, digamos, complica bastante toda la implementación y la gestión posterior de esta situación. Para aquellos que todavía no tengáis un proceso de gestión de riesgo de proveedores, si le hacéis una fotico aquí al QR, bueno, si tiráis con la cámara al QR, os va a generar un mail automático a nuestro compañero José, que es el alma mater de nuestra área de comunicación, y que agradezco de paso la organización del webinar, porque ha sido todo tarea suya, así que gracias, José. Pero bueno, si le tiráis una fotillo aquí al QR de le va a llegar un mail a José en el que le va a decir: oye, José, por favor, envíame el white paper que tenéis hecho de cuáles son las buenas prácticas para implementar un proceso de gestión de riesgo proveedor, ¿vale? Entonces, con esto, José, pues os envía un documento, pues que tendrá como unas 30 slides aproximadamente, una presentación en la que tiene todo, digamos, el proceso de implementación de proceso de URM, ¿vale? Esto, como digo, es posible, y en el sector financiero ya se ha hecho. Se llama Pinaques, para los que no lo sepáis, ¿vale? Y básicamente lo que han hecho ha sido, todas las entidades financieras se han puesto de acuerdo en utilizar como método de evaluación de proveedores un sistema de calificación como el de Elite Security, en el que el proveedor se evalúa una vez, muestra su nivel de calificación, y todas las entidades financieras lo utilizan como herramienta de medición del nivel de seguridad de esos proveedores, ¿vale? Este es un proceso que es muchísimo más eficiente, que concentra ese proceso, a la vez que mantiene la libertad de las entidades en ser cada una la que decida cuál es el nivel de riesgo que quiere asumir con sus proveedores. Por lo tanto, este es un proceso claro de externalización de la gestión del riesgo de tercero, pero manteniendo el control, puesto que, como decíamos, un poco los mismos valores que comentábamos antes, la objetividad del método y la transparencia nos permiten conocer cuál es el nivel de seguridad del proveedor sin tener que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, esto es factible, y hay áreas, digamos, entidades que ya lo están haciendo. Bueno, me faltan un par de cosillas que quiero contaros para ir terminando. Una es la notificación de incidentes. Aquí, bueno, pues básicamente lo he comentado antes, se van a tener que establecer mecanismos de coordinación para que las entidades, tanto las esenciales importantes, pues notifiquen
sus incidentes, ¿vale? También puede ser necesario que se obligue a las entidades, a vuestras entidades, a notificar a los usuarios en caso de que pudieran verse afectados. Y por último, las entidades, perdón, los Estados miembros también tendrán que concretar un poco qué se entiende por incidente significativo, porque de momento puede simplemente hay una definición genérica, que es esta que tenéis aquí, de que haya causado, pueda causar graves perturbaciones operativas en los servicios o haya afectado, puede afectar a otras personas físicas o jurídicas al causar perjuicios materiales o inmateriales considerables, ¿vale? Por lo tanto, posiblemente veremos que en las normativas nacionales se concreten estas definiciones, pero lo que sí creo que es muy importante son los plazos que se establecen, ¿no? Si veis ahí arriba a la derecha, básicamente tendréis que hacer una notificación inicial del incidente antes de 24 horas, lo cual es bastante exigente. En el plazo de 72 horas es posible que tengáis que hacer una notificación intermedia de cómo va evolucionando el incidente. Puede haber situaciones de seguimiento que a repetición de vuestro CSIR o de autoridad competente se os pidan informes de seguimiento y un final al mes de la terminación del incidente, ¿no? ¿Cuál es la parte más relevante para mí? Yo siempre he sostenido que la notificación de incidentes con urgencia está muy bien bueno, pues para informar a todo el mundo, pero que echaba de menos pues lo que tenemos en el mundo físico, ¿no? Que uno notifica un incidente y la policía acude a su rescate, ¿no? Os ayuda de alguna manera. Pues bueno, en esta directiva sí que hay un cambio muy importante desde mi punto de vista y es que obliga a los Estados miembros a que el CSIR al que se notifica el incidente tiene que estar en disposición de ofrecer orientación y asesoramiento operativo en el plazo de 24 horas a la entidad que realiza la notificación. Es decir, que se espera que ese CSIR no solamente haga de recabador de información sobre un incidente y de difusión a otras entidades, que ya sabemos que esto tiene un valor, por supuesto, pero que también va a tener que ayudar a esa entidad que está sufriendo un incidente en el plazo de 24 horas después de su notificación, como máximo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que sí que es una situación de cambio importante respecto a lo que teníamos históricamente. En cuanto a la supervisión, que es el otro área también importante, también hay una gran diferencia entre las esenciales y las importantes. Las esenciales van a tener que ser a priori, ¿vale? Mientras que las importantes va a ser a posteriori de un incidente. Es decir, si no hay un incidente, pues no, digamos, los Estados miembros no van a realizar ninguna acción, pero en las esenciales sí que van a realizar actividades de supervisión a priori. Es decir, se le va a pedir a priori cierta información, ya veremos de qué manera. Aquí fijaos el listado que tenemos de acciones disponibles: inspecciones in situ, auditorías periódicas, auditorías ad hoc, análisis de seguridad, solicitudes de información, solicitudes de acceso a datos, solicitudes de pruebas de aplicación de políticas de seguridad, por ejemplo, que se están realizando auditorías de la aplicación de esas medidas. Es decir, parece que hay como una apertura que se utilicen acciones o que se puedan utilizar informes de terceros, ¿vale? Como comentábamos antes, en los que la calificación puede ser un mecanismo que se pueda utilizar. Y también permite actividades de ejecución como son apercibimientos, adoptar instrucciones vinculantes, exigir que se garanticen medidas o que se pongan fin a determinadas conductas, que tengas que informar a tus afectados de ese incidente, como decíamos, dar publicidad de incumplimiento o incluir una multa administrativa que puede incluso llevar a la suspensión temporal de la actividad. Es decir, como veis, actividades bastante importantes y que pueden suponer un impacto significativo en las compañías. Obviamente también se habla de multas. Aquí en esta parte tampoco queríamos enfocarlo en esto porque, bueno, tampoco veremos, hay que mucho que esperar todavía, pero bueno, que sepáis que básicamente se sigue el mismo esquema que se ha puesto de moda últimamente de las directivas, que son pues esenciales 10 millones o un 2% de volumen de negocios anual global, o importantes 7 millones o un 1,4% del volumen de facturación global. Así que, bueno, yo creo que son sanciones muy relevantes que hay que tener en cuenta, aunque, bueno, al final supongo que todo el mundo adopta los cumplimientos sin necesidad de esperar a la sanción, pero que, bueno, todos sabemos que entran en la ecuación de la toma de decisiones, ¿no? Y por nuestra parte tampoco queríamos teneros aquí más tiempo del necesario. Tenéis aquí también otro código QR para descargar un white paper que hemos elaborado con información más detallada de esto que hemos hablado a lo largo de este webinar,
NIS 2. En este enlace, pues simplemente vais a una página de LEED en la que registrando vuestros datos tenéis acceso a este white paper, ¿de acuerdo? Y nada, por nuestra parte, no mucho más. Bueno, dejo esto aquí, mientras tanto, para que si alguien quiere mantener, descargárselo, tenga el enlace disponible. Y como decíamos, teníamos el chat abierto o la sesión de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta. Si tenéis ahí, como digo, en la sección de preguntas. A ver, vamos a ver, por aquí me estoy... Vale. Un segundo. Cuando se habla de órganos de dirección, nos referimos al Consejo de Administración, comisiones tales como auditoría y control, nivel de CEO, CIO, CISO. Pues efectivamente nos estamos hablando, es verdad que la terminología que utiliza la directiva, como habéis visto, es órganos de dirección, por lo tanto los órganos de dirección, a la espera de cómo esto se detalle en la normativa nacional, pues tendríamos que implicar a todos ellos, tanto el Consejo de Administración como los comités de dirección. Es decir, ambos dos tendrán que tener, es decir, en los consejos de administración también se espera que haya alguien con conocimiento en la materia y que reciba formación en esta materia y máxime en los comités de dirección, que son los encargados de implementar. Siguiendo la lógica, digamos que en el Consejo de Administración tiene que haber alguien que entienda esto y que pueda establecer la dirección o las políticas generales en materia de gestión de ciberseguridad, y en el comité de dirección tiene que haber alguien que se encargue de la implementación de esas instrucciones que dé el órgano de gobierno. Por lo tanto, en ambos niveles debería de establecerse requisitos o existir, digamos, tanto conocimientos como personas conocedoras de ciberseguridad. Vale. No sé si hay aquí alguna pregunta más. Bien. No me ha quedado claro eso de los criterios objetivos. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, en la calificación se establecen criterios objetivos para alcanzar los distintos niveles, ¿vale? Tenemos 5 niveles, empezando por la D y acabando por el A+. Tenemos, por ejemplo, distancias entre data centers que se miden en kilómetros. Tenemos robustez de las contraseñas que se miden en cómo es la longitud, la caducidad o los criterios que varían entre unas y otras. Es decir, hay criterios que son, digamos, muy fácil de, digamos, hemos tratado de objetivizar esas medidas de tal manera que se pueda, que con independencia de quién sea el auditor o el evaluador de esos criterios, se llegue a la misma conclusión. La gran diferencia es que hay otras normas que están más basadas en objetivos de control, ¿no? Tipo SOC 2, por ejemplo, que hablan de, pues, se han establecido medidas de control suficientes para asegurar, entonces ese suficiente y tal, se deja a criterio del auditor que determine en función de la casuística si son razonables o no, o si son suficientes o no. En el caso de la calificación, y es algo que os podéis descargar también de la web si queréis, están los criterios de asignación de las calificaciones. Entonces son, a ver, no voy a decir que son 100% objetivos, pero son 90% objetivos. Es decir, hay muy poco espacio para la subjetividad. Ya os digo, todas las medidas que se pueden objetivizar se han objetivizado. Plazos de revisión de, por ejemplo, pues no es lo mismo hacer test de intrusión anuales que semestrales, o no es lo mismo hacer análisis de vulnerabilidades semanales que mensuales que trimestrales. Es decir, todo este tipo de medidas han tratado de objetivizarse de tal manera que siempre se obtenga la misma medición con independencia del auditor que realice la evaluación, ya que no están basados en objetivos de control, sino en medición de la robustez. Espero haber sido más ilustrativo. Vale. De la cadena de suministro entiendo que tenemos que identificar en todo el proceso aquellos hitos críticos y conocer qué tercero lo aprovisiona evaluando con este criterio de la NIS. Es decir, hay responsabilidad de los terceros, de nuestros terceros, ¿hasta dónde? Bien. Es cierto que se abre ahí
algo que parece que puede ser infinito, ¿no? Los terceros, las cuartas partes, las quintas partes, las sextas partes. Bien, en principio, la forma, por ejemplo, en la que nosotros lo tenemos cubierto en la calificación, que es la parte y la que yo creo que hay otras partes que también lo están haciendo, ¿no? Es básicamente que tú a tus terceros también les impones condiciones sobre cómo controlan a sus cuartas, quintas partes. Es decir, que ellos tengan a su vez un proceso de gestión de riesgo de terceros implementados y que te puedan garantizar de qué manera están supervisando a sus terceros o a sus cuartas partes, ¿vale? Que son cuartas partes para ti. Con lo cual, digamos que se aplica una propiedad transitiva y acaba, digamos, expandiéndose a lo largo de toda la cadena de suministro. Por eso os comentaba antes que, bueno, pues que es un reto esto de la cadena de suministro y que las pymes en algún momento van a formar parte de misión crítica, vamos a decirlo así, de un proveedor esencial, de un operador esencial o importante, pues pasas a ser parte de la ecuación. Pero sí, efectivamente, el riesgo de cuartas, quintas partes es un reto de este mecanismo. Sí, no sé si lo habéis visto antes, pero cuando estaba el listado de áreas que forman parte de la evaluación de la calificación, hay una parte que se llama gestión de la cadena de suministro. O sea, uno de los dominios que se evalúa es cómo los proveedores hacen a su vez supervisión de sus proveedores. Vale. Otra pregunta. En cuanto al entrenamiento y el awareness de personal en materia de ciberseguridad, ¿crees que este sea un control de seguridad crítico y por tanto obligatorio para las empresas que entran en la dirección de la empresa? No, va a ser para todos. Al final está por un lado para la dirección, pero si luego veis en la lista de medidas de gestión del riesgo, se habla de ciberhigiene y concienciación de los empleados. O sea que digamos que lo que te dice la NIS 2 es que no puedes dejar fuera los órganos de dirección, pero que los otros tienes que seguir haciéndolo igual que lo estabas haciendo antes. De hecho, es una medida típica de cualquier ISO, de cualquier estándar de seguridad. La formación y concienciación de los empleados está siempre ahí. O sea que sí, se va a tener que seguir haciendo, seguro. Vale. Esta directiva y la de DORA, ¿qué tiempos de aplicación, implementación máximos tienen? ¿Ya están totalmente vigentes y las multas aplicables desde ya o aún queda tiempo? Si es así, ¿hasta cuándo? Bueno, DORA es de aplicación directa, aunque sí que hay unos plazos también para esa ejecución, que ahora me vais a perdonar, pero no recuerdo. En el caso de NIS 2 estaríamos hablando de 20 meses para la transposición, tanto de NIS 2 como de CER, por lo tanto tenemos tiempo. Quiero decir, hay 20 meses para la transposición. No sabemos si la transposición se va a hacer en 10 meses o en 12 o en 15 o van a apurar hasta los 20. No lo sabemos. Habiendo elecciones, pues está la cosa complicada, ¿no? Pero bueno, hay un máximo de 20 meses y luego tendremos que ver si las sanciones son aplicables a partir de cuándo, ¿no? Qué plazos se dan en la transposición que se haga a la normativa nacional. ¿Vale? Bien, parece que de momento no tenemos más preguntas. Bueno, en cualquier caso, como ya hemos cumplido los plazos de tiempo, no queremos enrollaros mucho. Si tenéis más preguntas o más cuestiones o más dudas, tenéis un correo que es info@leadsecurity.com, ¿vale? A ese correo podéis mandar todas vuestras dudas y nos comprometemos a responderlas todas y cada una de ellas, ¿vale? No dudéis en mandarnos vuestra duda, vuestra pregunta, vuestra sugerencia también. Ahora, cuando terminemos la sesión, os va a proponer un pequeño cuestionario de calidad que nos va a ayudar a mejorar nuestros webinars, porque esperamos hacer unos webinars en breve, tanto sobre la transposición de la directiva REC, sobre DORA también, ¿vale? O sea, esperar que en las próximas semanas os llegará una convocatoria también para una sesión sobre DORA y muy probablemente también sobre la directiva de infraestructuras críticas. Y nada, por nuestra parte, pues nada, muchísimas gracias por haberos animado a participar en este seminario. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia y, como os decía, estamos a vuestra disposición para todo lo que nos pueden necesitar o para cualquier duda en la que os podamos ayudar. Y por mi parte, nada más, daros las gracias y animaros a uniros al próximo y a descargaros la información o solicitarnos la que os podamos aportar para ayudar en vuestro día a día. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de LEAD. Hasta luego. Chao.